Bueno, Nicolás, hace unos segundos nos contabas que gracias a tu trabajo llegaste a Nat Geo. Contemos un poquito cómo fue toda esta historia, cómo fue hacer este sueño realidad y qué ha significado esto para tu vida, tanto personal como para tu carrera. Bueno, cuando llegué a Nachio, yo antes trabajaba más para ellos, pero de un lado muy independiente, es decir, por campañas, era el Día de la Tierra y te mandaban así algunos kits o algunas cosas como para expandir el mensaje, pero ahí terminaba la acción. Y en un momento tengo la posibilidad de reunirme con parte del equipo y me dicen, Nico, tenés perfil de explorador. Es más, cuando entré a Nachio, ¿no? Cuando empezaron a hacer más las acciones, yo me preguntaba, uy, ¿les podré ir en algún momento cómo ser explorador? Pero tampoco quería pedirles porque iban a resultar de que capaz iban a pensar de que les estaba pidiendo, ya estaba recién entrando y ya les estaba pidiendo algo. Es como que dejaba como que fluya. Y entonces en un momento ellos me lo dicen. Y cuando ellos me lo dicen dije, sí, era acá, bien, llegó mi momento. Y me dijeron, mira, Nico, acá se abren las convocatorias cada año, hasta en ese momento era el 15 de abril, por ejemplo. Y después se eligen en diciembre. Nachio elige a 25 exploradores jóvenes del mundo, de todo el mundo. Y ahí entró en mi duda en mi cabeza y decir, bueno, 25 de Argentina ya era difícil. 25 de América Latina también. 25 del mundo, dije, no va a ser imposible, pero la verdad que, siendo muy racionalista, es como bastante difícil. Entonces, bueno, mandé igual y mandé mi proyecto. En ese momento, Migrante del Pacífico, lo que me encuentro haciendo ahora acá en Baja California. Y bueno, entonces ahí me mandaron y me dijeron, si te llega un correo la primera semana de diciembre, es porque quedaste. Si no te llegan, es porque no. Y en la primera semana de diciembre, llegando como a la casa de un amigo, estaba yendo en tren, de hecho en ese momento me acuerdo, me llega el mensaje, me dice, congratulations, Nicolás, you've been selected as National Geographic Explorer. Y yo dije, sí, me pude llorar ahí, toda la gente habrá pensado de que, no sé, habrá pasado una tragedia o algo así, ¿no? Porque yo estaba llorando de la emoción en realidad. Y bueno, y ahí empezó mi mundo con National Geographic, entré en 2021 como uno de los 25 exploradores del mundo. Y cuando entré ahí, bueno, empezó rápidamente mi proyecto este que yo había propuesto, Migrantes del Pacífico, que se basó, para contar un poco más del proyecto, en Migrantes del Pacífico se basa en documentar la ruta migratoria de las especies del Pacífico y una cápsula aparte en el Golfo de California. La primera parte fue en Islas Galápagos, documentando la ruta de los tiburones martillo y la mayor población de mantarraya gigante del mundo, en Islas Galápagos y en Isla de Plata, Manabí, ahí en Ecuador. Y la segunda parte en el Golfo de California y en el lado del Pacífico, en Baja California Sur, documentando el comportamiento de ballenas jorobadas, ballenas grises, tiburones ballena, orcas y cachalotes. Entonces ahí ahora me encuentro haciendo ese proyecto y justamente ahora hace unas horas como volviendo y para mí fue como un sueño hecho realidad poder llegar a Nachio, porque pensé que era algo que se me iba a dar o muy de grande o Claro, nunca, porque claro. yo veía a toda la gente que tenía súper equipos, que tenía una súper carrera, y yo también la verdad me veía muy confiado y venía teniendo una muy buena trayectoria, pero veía que eran toda gente muy grande, entonces para mí eso marcaba todavía más distancia. Y entonces ahora que, y si no se me iba a dar nunca también en la vida, yo iba a estar contento igual toda mi vida de poder estar como en este lugar que me dio la vida, como de alguna manera de seguir este mensaje y de seguir empujándolo. Porque el otro era un resultado, el otro es como un norte lo que estoy como siguiendo el mensaje. Y que se me cumpla como ahora a los 21 en ese momento, fue como que digo que se me rompió como un poco la Matrix, porque digo, algo que se me iba a dar o muy de grande o nunca, de repente se me da hasta en las instancias más cortas que yo no pensé que nunca iba a llegar. Entonces es como que ahora directamente, si bien el norte es el activismo y la conservación por el océano, me dejo como sorprender cada día porque también todo el día llegan propuestas muy locas de las que ya ni siquiera me puedo imaginar. O sea, ni siquiera me puedo imaginar los sueños porque me sobrepasan. Entonces eso me parece como algo muy lindo de lo que me está dando ahora la vida, el dejarme sorprender, porque está llegando cosas buenas, entonces uno tiene que estar predispuesto nada más para que le lleguen ahora, por lo menos. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo ha sido esto de cubrir esta ruta migratoria, de ver estos gigantes del océano, que también pues es algo que es un privilegio, porque no todos hemos podido tener esta experiencia? Contemos un poquito cómo ha sido esto. Bueno, ahí al principio me acuerdo cuando empezó mi viaje a Islas Galápagos, la primera parte del proyecto este con Nachio, me sentía muy nervioso, porque era justamente mi primer viaje como explorador. Entonces, bueno, uno se prepara como justamente como un explorador de películas, por lo menos. Yo me acuerdo que había mostrado hasta, bueno, ¿cómo se prepara un explorador de Nachio? ¿Qué lleva? Lleva esto, lleva sus chalecos, lleva sus gorras, lleva sus binoculares, lleva sus lentes, lleva sus computadoras, todo para editar
como si fuera, viste, un explorador de película, viste, que vos lo ves y estás buscando ahí al león, pero acá era para abajo del agua. Entonces, básicamente era lo mismo, así. Y entonces, bueno, la primera semana que me toca llegar a Galápagos, yo iba a documentar justamente la ruta de los tiburones martillo. Yo fui en la temporada que están los tiburones martillo y en el área y en el lugar donde están los tiburones martillo. Es decir, no tenía excusas para no encontrarlos. Pero me pasó que durante los primeros 9 días, 8 días en realidad, me tiré todos los días al mar, todos los días. Y no encontraba ni un tiburón martillo. Entonces yo decía, wow, qué loco, porque Nachi va a pensar que yo estoy de vacaciones acá, porque me estoy tirando todos los estoy viniendo a Isla Galápagos y no estoy encontrando martillos en el lugar donde hay más tiburones martillos del mundo, digo, van a pensar que estoy de vacaciones. Y empecé a sentir muchos nervios ahí, como los primeros nervios como explorador. Y entonces, bueno, por suerte después me pude cruzar de isla, una isla que quedaba a 4 horas dentro de Islas Galápagos ahí, y pude encontrar. Pero me sentía muy nervioso porque también el trabajo más allá de lo lindo y demás, también tiene como todo Claro. la parte de exploración, de poder buscar o no, porque el océano también es muy incierto, es decir, te puedes tirar en áreas que vos pensás que están los animales, pero no están, no es que los tenemos localizados así en sí. Entonces, bueno, ahí empecé a sentir los primeros nervios como explorador. Y después ya se empezó a soltar, por suerte. Pude poder acercarme a escuelas de más de 200 tiburones martillo, me pude acercar a la mayor población de mantarrayas gigantes del mundo, y esos encuentros son como muy únicos, porque los veía en Claro. la tele, y de repente los tengo acá colgados en mi pared como experiencias propias y personales. Entonces, cada vez que lo veo también me recuerda y me sumerge de vuelta en ese momento, me teletransporta, porque son encuentros realmente muy, muy mágicos. Los animales, si bien no hablan en nuestro mismo idioma, tienen también como un lenguaje corporal, un lenguaje físico, un lenguaje también de habla, distinto al nuestro, pero que se le nota, o sea, con un poco de sentido común y un poco de sensibilidad, se le puede notar de repente qué es lo que quiere decir un animal o algo así. Entonces es como que esa parte también me permitió como expandir campos más sensoriales. Y eso me parece como algo muy bueno que me estuvo dando el trabajo. Y después en maniobra más, bueno, nos estamos tirando ahora ya más basado en Baja California, acá, en mi casa, eh, todas las mañanas donde hay reportes de ballenas, ir y documentar los registros con hidrófonos y poder escucharlos auditivamente con las cámaras y poder registrarlos a nivel visual, para hacer fotografía y video. Entonces es como que salimos todas las mañanas, preparamos los equipos, salimos en la lancha y vamos a buscar las especies. Y muchas veces encontramos, pero muchas veces también no, porque el océano hay veces que las mareas y los vientos cambian, las condiciones cambian, y eso nos permite que podamos ver o no al animal. A veces con condiciones de viento se nos hace más difícil. Entonces, bueno, también está bueno poder ir como testeando los diferentes como, días que uno va viendo, qué es lo que va viendo, y con eso también contribuir a la ciencia para dar como avances justamente científicos. ¿Tú crees a nivel personal que el océano te ha cambiado? Sí, 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 porque para mí es como un reservorio de energía donde concentra toda la energía ahí en esa masa de agua y los animales la comunican muy bien, ¿no? Salto de una ballena, abajo en los cantos, en los sonidos, en la tranquilidad, ¿no? Que a uno le da el océano en sí. Mm. Eh, entonces, como que sí, el océano me cambió a nivel como personal, así de energía, pero también realmente me cambió la vida, porque en el mundo actual, que se necesita justamente un trabajo, como establecerse y demás, pude encontrar también como en él mi estabilidad emocional, económica, de mensaje, como espiritual, de todo. Entonces como que sí, el océano realmente como que me cambió la vida y a mí. Bueno, Nicolás, gracias a toda esta labor y todo este mensaje que has venido difundiendo en todos estos años, que aunque parezcan pocos, pues han sido muy valiosos, obviamente. También fuiste elegido como uno de los 100 jóvenes líderes ambientales del mundo y participaste recientemente en el Ocean, en Panamá. Expliquemos de qué se trata este evento y cómo fue estar allí. Bien, bueno, ahí en Logroño también eran como conferencias o charlas o encuentros que también los veía muy desde lejos, así como también la COP, la Cumbre de Naciones Unidas y demás conferencias. Y bueno, y ahí todo el tiempo, bueno, precisamente en Ocean, seleccionaban a 100 jóvenes líderes del mundo. También lo veía como algo difícil, ¿no? Porque volviendo como lo de Nachio, también estamos hablando del mundo. Y en el Claro. mundo hay, aunque no parezca, hay gente que también, y muy académicamente conformada, también está haciendo muchas cosas. Entonces, no que una se sienta menos, pero también no en competencia, pero entre tanta gente que está haciendo de repente, uno también se encuentra que es difícil. Pero ahí también, por suerte, pude quedar seleccionado. Y Over Ocean, en Panamá, se hizo este año, el año pasado se había hecho en Palau, y el año que viene se realizará en Grecia.
Este año tenía como mucho foco en el 30 por 30. Es decir, es una conferencia en sí que se tratan muchos tratados globales específicamente para la conservación del océano, ¿no? Para la conexión con el océano. Y se basan más tratados más a nivel como políticos, van presidentes y gobernantes de diferentes partes del mundo, hasta hubo la posibilidad de ir el ministro de Francia, el presidente de Palau, el presidente de Panamá, diferentes, como presidentes de diferentes partes del mundo, y pudieron acordar como diferentes tratados, ¿no? Como por ejemplo el 30 por 30, el 30% de protección del océano para el año 2030. Es decir, como una meta que se está estimando y que Panamá ahora, por suerte, en el lugar donde se hizo, ya llegó a más del 55, casi está llegando, Guau. mientras otros lugares capaz tienen el 6, pero está bueno que también de alguna manera se involucren, porque justamente es una meta que se hace a nivel global, y esto ya está firmado a nivel como mundial, ¿no? El tratado del 30 por 30. Y así al final esta conferencia se pudieron como terminar como de redactar más de 340 tratados, ¿no? Para la posible, no, la posible no, para la realización de tratados a nivel del océano global. Entonces también es muy importante, porque si bien capaz parece un poco como más, la parte como más aburrida, ¿no? La parte más de papel y la parte más legal, también es muy necesaria para el activismo, ¿no? Para poder también visibilizar, yo le llamo como visibilización, poder mostrar tu mensaje para que después justamente pueda llegar a este tipo de conferencias o que pueda pasar a proyectos de ley. Y ahí tuve la posibilidad de también de poder como representar a Argentina, y de ahí, bueno, también formar parte de la delegación de jóvenes, los 100 líderes del mundo, para poder como justamente mentorearte, capacitarte, y también dar tu mensaje a favor en conservación de los océanos. ¿Y cuál fue tu mensaje en esta convención precisamente? Bueno, ahí precisamente aprovechando de que justamente iba en representación de Argentina, eh, que hoy en día Argentina es uno de los países que se está como posicionando a favor de la minería submarina, una actividad que se estima se iba a dar en 94, por ahí por esos años, en los años 90, en la década del 90, se estimaba de que justamente en el año 2020 se iba a empezar con la minería submarina como un posible desarrollo económico, ¿no? Como para una salida económica, para potenciar ese sector. Y entonces justamente esos años se denominó en el 2020. Pasó la pandemia, entonces se postergó y ahora recién fue el primer tratado de vuelta, en el año 2023. Y entonces se otorgan las licencias, este año se otorgan las licencias para los posibles, no, para los próximos 30 años. Entonces es decir que quieren explotar el fondo submarino para poder ir en búsqueda de oro, litio y metales como preciosos y pesados. eh, que uno, no tenemos estudio de impacto ambiental, es decir, no conocemos ni a nivel científico ni a nivel nadie conoce el fondo submarino, porque no tenemos información, porque muy pocas veces se ha podido bajar ahí, no hay información, es decir, las veces que se baja en ese área, en ese momento, en ese Claro. segundo. Subiste y capaz al segundo pudo pasar una especie que, obviamente, no tenemos más información, imagínense, del fondo de la Luna que del fondo del océano. Entonces es algo muy peligroso porque no tenemos información acerca del océano en sí y ya queremos explotarlo. Es decir, entonces podríamos tener daños totalmente irreversibles para las especies, para la fauna que se encuentra ahí abajo, pero por sobre todo también para nosotros mismos, porque si el océano se contamina, del océano proviene más del 79% del oxígeno que respiramos. Es decir, casi 8 de cada 10 respiraciones que estamos dando. Entonces, si llegamos a respirar aire contaminado, directamente interfiere en nuestros pulmones más allá de nuestra vida, o en algo como a nivel como visual, ¿no? Como, uy, miren el océano, no voy a poder ir a la playa. No estamos hablando de que no vamos a poder quizás respirar o que nuestra calidad de aire va a disminuir. Entonces es algo como alarmante también y que justamente en los próximos 30 años, este año es el último, que se pueden dar para que las licencias como se rechacen, que no se den, porque si las licencias se dan este año, se otorgan para los próximos 30. Y estamos hablando de que 2050, cuando en realidad estamos tratando de poder proteger el 30% de los océanos para el año 2030, que tratamos de ir en avance, pero de repente llegan proyectos ambiciosos del sector solo económico, y que hoy Mm. en día también la parte que más me gusta, porque era una parte que capaz quedaba aislada, ¿no? Como que era como un activismo muy como medio hippie, como hasta algunos se animaban a llamarle, y que realmente como que no generaba como riqueza, que sin la riqueza que en el oxígeno, hoy en día también algunos la riqueza la quieren traducir a billete, y que hoy en día a nivel de proyectos de acuacultura se está dando cuenta de que el océano realmente también es una fuente económica muy grande. Claro. Entonces estamos hablando de que no es solo también para nuestra vida ni para nuestra salud, sino que también para el sustento de muchas personas. Eh, entonces, bueno, ahí de esa manera estos proyectos solo buscan
el lado como económico. Y cuando realmente hoy en día el sector económico, acompañado del ambiental, también genera muchas riquezas y doble, porque estamos ganando salud y además vamos a Claro. ganar riqueza a nivel económico. Entonces, bueno, mi mensaje fue justamente para poder darle la chance a que mi país, en este caso Argentina, donde yo nací, se pueda posicionar en contra o por lo menos se pueda dar una pausa precautoria, ¿no? Que pueda como de última poder postergar para años posteriores, pero ya con más tratados directamente se va a cancelar en los años posteriores. Entonces, bueno, poder darle la posibilidad, y en este caso en mi país, que es Argentina y México, y Brasil son los países que hoy en día se están como posicionando a favor, mientras capaz otros países como Francia, Costa Rica, Panamá, Canadá, ya han como pedido pausa y pedido hasta la cancelación y el rechazo. Entonces, bueno, también para poder aprovechar un evento que se está desarrollando ahora mismo en esta conferencia, del 18 al 31 de marzo, es decir, ahora están en medidas, tengo amigos que por suerte pueden estar ahí dando su mensaje también, entonces también para darle más fuerza ahí a esa conferencia.